Y el día de hoy nos toca un tema muy importante que se llama cuidado con lo que vemos. Amados hermanos, en su conocido Sermón del Monte que el Señor Jesucristo nos da en Mateo 5, 6, 7 y nos muestra principalmente en Mateo 5 lo que el Señor quiere que hagamos, nos enseña muchos principios que contradicen o contradecían en ese tiempo las ideas populares de su época, y podemos decir que hoy también hay muchas personas que contradicen lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Y es por eso que yo quisiera que todos entendiéramos lo que la palabra de Dios nos dice, porque muchas veces las ideas que el Señor Jesucristo dio durante ese sermón, pues muchos dijeron que pues no era lo que se debía de hacer, como por ejemplo amar a nuestros enemigos, o también poner la otra mejilla, o no juzgar. Y esto quiero decirte que pues el Señor nos quiere enseñar que lo que Él ha mostrado durante todas las escrituras, la voluntad de Dios que está en las escrituras, para una directriz verdadera para un ser humano, para que podamos vivir bien, con gozo, con plenitud. Pero pues el hombre no le gusta obedecer, y más esa palabra obedecer pues a la gente no le gusta, y menos a quien dicen ellos que no ven y que tal vez pues no palpan, y pues es importante que nosotros aprendamos a vivir como Dios nos dice en su palabra, vivir por fe. Y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos decir que lo sentimos, que es lo más importante. Nosotros sentimos a Dios en nuestro corazón, su Espíritu Santo está en nosotros. Y la enseñanza de hoy en Mateo 5:28 también tendría que mucha gente contradecirla, pero dice así cuando el Señor nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, no es solo el hecho de tener una relación íntima con la persona, sino codiciar a una mujer, ya entonces estás adulterando. Y con estas enseñanzas quiero decirte de todo lo que hemos hablado ahora. Cristo magnificó la letra de la ley para revelar la profundidad espiritual y el objetivo de los mandamientos que el Señor nos quiere enseñar. La Biblia identifica como pecado no solo al adulterio, sino también a toda actividad sexual fuera del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Jesucristo en las Escrituras va todavía más allá y dice que no solo es pecado la actividad sexual, sino que también la lujuria o el deseo sexual dirigido hacia alguien que no es tu cónyuge, tan solo con el pensamiento. Y en Mateo 5:27 la palabra del Señor nos dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero en Mateo 5:28 el Señor reafirma: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo profundiza perfectamente sobre el séptimo mandamiento, y en Mateo 5, 29, 30, dos versículos después de los que acabamos de leer, dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Como les dije, es Mateo 5, 29, 30. Y algunas personas en el primer siglo y en la actualidad también consideraban o consideran que esto no debe de ser así, sino que podemos dar rienda suelta a los apetitos carnales, a los apetitos que dicen ellos son naturales del cuerpo, y en realidad podemos decir que hay en todo un mandamiento de Dios para que nosotros sepamos qué es lo que debemos de hacer. Y hoy hemos llegado a eso, a una degradación humana actual que estamos viviendo, y hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El apóstol Pablo describió este enfoque y lo reveló en su primera carta a los Corintios, en 1 Corintios 6:13, y donde dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo explicó que Dios, que creó nuestro cuerpo,
quiere vivir en nosotros y quiere que vivamos y seamos puros en todo nuestro ser. Nosotros debemos también, amados hermanos, de huir de la inmoralidad sexual, es decir, huir de la fornicación. Y la palabra fornicación significa tener relaciones sexuales sin estar casado. Y adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge, es decir, que es infiel, que es desleal a su pareja. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice el Señor, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto significa, en 1 Corintios 6:18, que Dios nos habla de que nosotros debemos, ante todo, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. No debemos de ceder a los deseos sexuales y la tentación, sino que debemos seguir el ejemplo. Tenemos un ejemplo bíblico en la palabra del Señor a José, que huyó ante la insinuación sexual de la esposa de Potifar. Y esta mujer quiso convencerlo, y lo que hizo en este caso José fue huir de ella, y pues por eso que hizo José fue metido en la cárcel. Pero para él lo más importante era cumplir con lo que el Señor le había establecido. Y si quieres leer esta historia, está en Génesis 39, del 6 al 20. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiere Jesucristo literalmente que nos saquemos los ojos? Podríamos contestar que no. ¿Cómo lo podemos saber? Notemos primero que Jesús usa la palabra sí, si tu ojo. ¿Es realmente nuestro ojo o mano lo que nos hace pecar? Podríamos contestar que no. El pecado comienza en la mente y en el corazón. Lo dice Proverbios 4:23. Voy a leer Reina Valera 60. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y podemos leer también la versión Dios habla hoy, que dice, de Proverbios 4:23, que dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuida tu mente. Y en el de Proverbios 4:23, Reina Valera, habla, guarda tu corazón. Entonces, nosotros tenemos que cuidar todo, nuestra mente, nuestro corazón, o sea, los pensamientos y todo lo que brota también de nuestro corazón, porque de él mana la vida y tenemos que cuidarlo. Sacarnos los ojos o cortarnos las manos no evitaría que tengamos malos pensamientos. Uno podría sacarse los ojos sin disminuir el mal deseo al que estos servían. Además, no hay ningún ejemplo en la Biblia de que alguien se haya cortado una mano o sacado un ojo. Comprobémoslo con dos instancias de pecado sexual en las Escrituras. Vamos a leer Salmo 51 del 7 al 10, pero voy a decirte que el ejemplo que voy a darte es el de David, que por sus deseos pecaminosos, porque vio a una mujer y la codició, van y terminan en un adulterio y con esta mujer que se llamaba Betsabé, pero él nunca culpó sus ojos, David. En cambio, se arrepintió y le pidió a Dios que limpiara su corazón. Y esto está en el Salmo 51, del 7 al 10, como les había dicho. Y dice así, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9 del Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando el apóstol Pablo reprimió al adulterio, también, otro ejemplo, y también a la iglesia en Corinto, nos dijo que había un hombre que debía, no dijo, perdón, que había un hombre que debía de sacarse el ojo, sino más bien le dijo a la congregación que lo sacaran de la iglesia hasta que su corazón cambiara. Y esto está en 1 Corintios 5, del 1 al 5. Y vamos a leer 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni aún en la gente que no conoce de Cristo, dice el Señor, está pasando esto en esa iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 1 Corintios 5, 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3.
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué nos habla el Señor? Que lo que realmente debemos de sacar de nuestra vida es aquello que nos contamina y que a Dios no le agrada. Dios quiere un arrepentimiento, amados hermanos, un verdadero cambio en nuestros pensamientos y acciones, y no que nos lastimemos en realidad, sino físicamente, sino que verdaderamente hagamos un cambio real de la mente y del corazón. Él quiere que sintamos la clase de tristeza que describe en 2 Corintios 7, del 10 al 11, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Nuestro Señor estaba diciendo, amados hermanos, que debemos atacar la raíz de nuestras tendencias pecaminosas y también eliminar las situaciones que las estimulan. Y otra analogía que utiliza en la Biblia es la de matar al viejo hombre, reemplazando nuestra vida carnal por una vida nueva, por el nuevo hombre, o sea, una transformación real y verdadera, un cambio de mente y dejar atrás lo que sí nos alejaba de tener una comunión con el Señor, pero que hoy nos acerca porque hemos dejado atrás ese viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo hombre. Y dice la palabra en Efesios 4, 20, 24, dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, quiten todo aquello, como dice este versículo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor quiere que vivamos verdaderamente siendo justos y apartados para Él, siendo verdaderos, no mintiendo a la esposa, no mintiendo a los hijos, no mintiendo, inclusive la esposa pudiera estar mintiendo al esposo, volteando a ver otras personas, y tal vez el varón igual, y engañándose. Y el Señor quiere que dejen esos deseos engañosos y que se renueven en el espíritu de vuestra mente. Esto significa cambiar nuestra mentalidad de vida. Y esto solamente lo puedes hacer teniendo una comunión con el Señor, acercándote a Él, viviendo una vida conforme a lo que el Señor quiere que vivas. Es por eso que nosotros te invitamos a que vengas a la iglesia cuando tú quieras. Ustedes lo saben, en la iglesia de Semilla de Paz, y estamos en Metepec para servirles y para enseñarles lo que Dios quiere para poder tener un camino verdadero conforme al orden del Señor. Esta nueva vida libre de la esclavitud y del pecado es posible, amados hermanos, cuando nos arrepentimos. Y por eso yo quiero decirles que en Romanos 6, del 11 al 12, dice así: así también vosotros consideradse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y esta palabra concupiscencia mucha gente tal vez no la conozca o sí la conoce, pero ¿qué significa? Significa sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. O sea, es la gente que no tiene medida y nada más anda pensando en cosas que verdaderamente, en primer lugar, lo alejan de Dios y en segundo lugar, no van a edificarlo, lo van a destruir. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Que evitemos el pecado radicalmente. El propósito de Cristo, amados hermanos, al usar estas fuertes palabras como las que hemos visto, era que nos llamara la atención. El Señor quiere mostrarnos lo terrible del pecado. El pecado nos lleva a la muerte eterna, y Él mismo dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Con tal intensidad el Señor odia el pecado, y con esa intensidad también nos ama a nosotros. Estoy seguro que los que somos hijos sentimos el amor de Dios. Y la analogía de sacarnos el ojo o cortarnos la mano
ilustra lo grande que es la necesidad de evitar el pecado radicalmente. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a hacer morir el viejo hombre y controlar nuestras manos y ojos para no pecar. Y quiero terminar yo con un versículo que es muy importante que lo oigas, en el cual Job hace una declaración. Es Job 31:1. Reina Valera 60 nos dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Nueva traducción viviente. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Repito, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Job lo declaraba, y yo quiero invitarlos a todos los que nos ven por redes sociales para que hagamos un pacto con el Señor. Si tú conoces de Cristo, sé que tú vas a hacer ese pacto con el Señor, como Job se propuso. Es un compromiso. Nosotros no podemos codiciar a ninguna mujer. Nosotros debemos de ver al Señor como nuestra guía y dirección de nuestra vida. Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hacer como lo hizo Job. Job hizo un pacto con el Señor, pero hizo un pacto con sus ojos, de no mirar con codicia a ninguna mujer, y así poder él seguir adelante. Y yo quiero añadir que debemos de eliminar cualquier hábito y forma de entretenimiento y relación y adicción que contribuya con el pecado. Cuidemos nuestros ojos, amados hermanos. Es por eso que yo quiero invitarlos a que oremos juntos. Y si alguno de los que están viéndonos por redes sociales tiene ese deseo también de conocer más del Señor, pues también te voy a invitar a que hagas después una oración. Primero oremos para entregar este estudio al Señor, que espero que haya sido de edificación para todos los que nos ven por las redes sociales, y que entendamos que el tiempo está cambiando y que debemos de guardar nuestro corazón sobre toda cosa. ¿Por qué? Porque podríamos contaminarnos y tener graves problemas futuros. ¿Amas a tu hija? ¿Amas a tu hijo? Cuídalos. No les enseñes ninguna cosa de este tipo. ¿Amas a tu esposa? Esposa, ¿amas a tu esposo? Cuídense y vivan un matrimonio conforme al orden del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, hoy en esta tarde por todo lo que tú has mostrado, que debemos de cuidar nuestros ojos ante todo, para no apartarnos de ti, Señor, y vivir como tú quieres, Padre. Ante todo, te pedimos que tengas a bien guiar nuestra vida, darnos dirección, y, Padre, tú nos das una invitación en Proverbios 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, dice el Señor. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Gracias, Señor, porque esta palabra es dirección para nuestra vida. Debemos de guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y no apartarnos de ella, de nuestros ojos, sino que de día y de noche meditemos en ella, para que entonces lo que hagamos y emprendamos, Señor, todo nos vaya bien y nos salga bien, Padre. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y hoy a aquellos que nos ven por redes sociales y quieren recibir a Cristo en su corazón y comenzar a cuidar sus ojos, a guardar su corazón, porque de él mana la vida, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Dile al Señor así: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, sé que he cometido errores, he sido infiel inclusive al esposo o a la esposa, y te pido, Señor, que me perdones. Yo quiero revestirme de ese nuevo hombre que habla tu palabra, y por eso yo decido reconocer a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que apartado de él nada puedo hacer, me arrepiento de todos mis pecados, lo reconozco como el camino, la verdad y la vida. Sé que él murió en la cruz y que él llevó en la cruz mis enfermedades y mis dolencias, pero que él resucitó al tercer día porque Jesucristo vive. Y hoy, Señor, te pido, Padre, que tú me des la dirección correcta para poder vivir conforme al orden tuyo. En tus manos estoy, te bendigo, te glorifico, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor los guarde, y estamos en contacto, primero Dios, el próximo lunes con el nuevo estudio del manual El Reino de Dios. Que Dios los bendiga.